Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Pensaba que no vendrías, a lo mejor, que lo harías desde casa por la vacuna, ¿no? Claro, pues ayer dudaba porque efectivamente me puse en viernes la vacuna las dos. Que bueno, yo, como dicen los médicos, se pueden poner las dos, pues hay que creerles, ¿no? Pero yo pienso a veces si en las dos el mismo día no es un poco... Claro, porque el sistema inmunitario se debe poner como loco, ¿no? Bueno, una en un brazo, otra, ¿cuándo atendemos, no? Ya que se pone a trabajar, porque trabaje, ¿no? Dos bichos muertos. Y entonces ayer estuve como con una gripe atenuada, así de... Lo que yo llamo una gripe amorosa, ¿no? Que no... que es para estar en casa, así encogidito, porque los músculos te mandan mensajes a lo mejor con un par... Esa fiebre ideal que es la de las 2 o 3 décimas, que yo creo que si el mundo tuviera 2 décimas más de fiebre, el mundo iría mucho mejor. Bueno, con un poco de Propofol el mundo también iría bien a veces. Hombre, con Propofol mejor, pero Propofol necesita receta y la fiebre te da cuando ya te da sin receta. Pero es verdad que si tuviéramos 3 décimas todos, veríamos el mundo con un punto de extrañeza, que es con el que se ve con fiebre, que rebaja además la importancia de las cosas, ¿no? Bueno, más que eso, te justifica un poco la irrealidad de lo que estás viendo, ¿no? De repente ves estas cosas que hemos visto esta semana, por ejemplo, si tienes fiebre, dices, será la fiebre. Sí, no, y también hay un punto en el que estás viendo la realidad y dices, que me den a la realidad, descanso, hoy descanso de realidad, o sea que está bien. Y entonces ya al final del día, pensando en que hoy teníamos radio, me tomé un paracetamol y bueno, me he dormido más o menos, y me he levantado y digo, voy, no voy, y al final he venido. ¿Metro? Sí, he venido en metro, que era un metro de los segmentados, o sea, de vagones, y había bastante gente. No sé si hay hoy una carrera o hay algo. Sí, creo que hay varias. El otro día contaba Miguel Maldonado el día de la manifestación, bueno, una de ellas, que había mucha gente que iba a esta manifestación contra el gobierno y contra Pedro Sánchez, iban con sus banderas y tal, y la gente iba en el metro mirando alrededor como diciendo, pues mira, pues está bien el metro, ¿eh? Claro, es que si no sabes... Está bien. Si no sabes, ¿no? Si eres un turista, si no sabes, dices, qué animado. Un turista en tu propio transporte público, que no has tocado. Si haces... No, ¿quién decía?
hacían un sketch esta pareja que no me acuerdo cómo se llama. Pantomima full. Sí, sobre el teleférico, ¿no? Decía, joder, la cantidad de gente que está a favor del teleférico. Porque fueron al teleférico un día de... Dice, hay cantidad de gente que gritaba vivas al teleférico. ¿Has seguido esto o te has apartado un poco lo de las manifestaciones? Digo, bueno, no, bueno, vivo pues un poco como todos, ¿no? Vamos, no me meto mucho en ello, de tal, bueno, estoy informado y ya está, pero sí. ¿No te incomoda, no, especialmente? No, yo creo que, hombre, hay cosas desagradables, que es esto de las muñecas, por ejemplo, de hinchables del otro día, porque son cosas, pero me molestan más por una cuestión de estética, ¿no? Decía el gran poeta José María Valverde, catedrático, por cierto, de literatura, que no hay ética sin estética, ¿no? Es difícil que detrás de esa estética pueda haber alguna ética. Entonces eso me molesta, pero me molesta más, me hace daño como algo de mal gusto, ¿no? Pero lo demás, bueno, no, yo creo que no hay que exagerar, que han sido manifestaciones, en fin, afortunadamente no ha ocurrido ninguna desgracia notable. Los que han sido muy violentos, pues han sido pocos, ¿no? Quiero decir eso. Y yo creo, lo que pasa es que, claro, si estamos todo el día dando vueltas al tema y informando y tal, parece que estamos en guerra civil, ¿no? Para nada. Se ha constituido un gobierno. Ayer, en UNES tendremos ya a los ministros y las ministras. Y esto empezará a marchar con dificultades, las dificultades de la política, pero bueno. Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Claro. Una oposición diciendo que es un gobierno legítimo y 4 años de intentar llegar a acuerdos. Por lo que viene siendo gobernar en España últimamente. Lo que viene siendo gobernar cuando no gobierna la derecha. Sí, exacto. Leí, me ha llamado la atención ayer en la manifestación en Madrid, que fue grande, fue no he visto las noticias. Una en Cibeles, Cibeles, sí, creo que 100 y pico mil personas. El alcalde permitió a los fotógrafos subir a lo alto del edificio de correos, antiguo edificio de correos, para que pudieran sacar fotos, cosa que no ha permitido en ninguna de las mareas o manifestaciones contra la sanidad pública, ¿no? Esto de utilizar las instituciones públicas y los mandos públicos para fomentar la imagen que te beneficia, a mí esto no me pone... Bueno, es que, pero en fin, sí, es mejor no pensar. Es mejor no pensar, porque además el lenguaje de la política en general es muy infantil. Es súper infantil. Y entonces nos acostumbramos a él y no nos extrañamos. No nos extrañamos, ¿no? El número, por ejemplo, que monta Isabel Díaz Ayuso el otro día en la asamblea con me gusta la fruta, que pacha, intentaba ser un monólogo gracioso, ¿no? Y es muy infantil, mamá, ha pasado a raya, el pupitre y tal. Entonces eso es muy... El problema es que si te metes mucho en eso te acaba pareciendo normal. Y esto lo bueno es que mantengas la distancia prudente o la distancia necesaria para que te parezca raro todo el rato. Y ya está, ¿no? Sí, pero fíjate lo contaba antes Marc Bassets a las 8, hablando de... yo le preguntaba por curiosidad cuál creía él que había sido la noticia de este otoño o en general de este primer trimestre de la temporada en Francia, y él decía que la noticia es algo que no ha tenido ningún titular en ningún periódico. La noticia es un poco la normalización lenta de la extrema derecha de Marine Le Pen. Como poco a poco se va viendo que participan las instituciones, a pesar de que tienen un origen absolutamente antisemita, como el pueblo francés se acostumbra a que es un partido más, ¿no? Sí. Es curioso cómo normalizamos poco a poco algo que al principio nos escandaliza. Y es lo que dices tú, tienes que dar un paso atrás, entender qué está pasando. Claro, tienes que coger un poco de perspectiva, porque si no todo te parece... normal, ¿no? Sí. En fin, oye, lo de la muñeca hinchable, ¿por qué lo mencionabas? Porque también salía en el artículo del otro día del periódico. Porque escribí un artículo. Sí, porque fue un detalle de muy mal gusto, ¿no? No sé, me pareció uno de los detalles me gusta. Digo, ¿qué cabezas hay detrás de este? O sea, ¿a quién se le ocurre esto? Y no hay nadie que me diga, no, hombre, no hagamos esto.
fin, protestemos de otros modos. No, entonces yo contaba que había coincidido con una muñeca hinchable en el metro, iba en el metro con ella y yo me pedía perdón en fin, por España y por la humanidad en general, ¿no? Y ella me decía, usted se imagina, dice, porque en nuestro mundo también tenemos problemas políticos, ¿no? Dice, usted se imagina que nosotros fuéramos a una manifestación frente a nuestro Congreso con hombres de carne, pinchados por el culo y levantados a modo de estandarte o bandera. Nosotras jamás haríamos eso, me decía la muñeca hinchable, que finalmente me pedía que la desinflara y la metiera en un contenedor de plásticos, a ver si resucitaba en otra cosa. Una bolsa de plástico. En otra cosa, en fin, mejor tratada, ¿no? En fin, oye, creo que en tus paseos por el parque, camino de la radio, últimamente piensas mucho en los aires de familia. Que ¿sientes que cada vez te pareces más a tus padres, por ejemplo? No, verás, eso es una cosa que escribí el otro día un texto sobre este asunto, porque es un descubrimiento de la edad, ¿no? Resulta que me ocurre mucho en el espejo de ascensor de aquí, de la SER. Como son 8 pisos y ahora que yo voy solo, pues me voy mirando en el espejo. Si vas con gente te da apuro, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no se va a mirar? Ya es ese refrán que decía, eres más aburrido que un ascensor sin espejo, ¿no? Y de repente, claro, cuando te miras en el espejo, hasta una edad, te pareces a tu padre, a tu madre, ves, mira, tengo esto, cosas que nunca habías tenido de tu padre, y dices, anda, pues esta expresión es de papá o tal. Pero un día me di cuenta hace poco de que había ya dejado de tener parecidos con él para llegar a tener esa frase hecha que se dice, tienes un aire de familia. Es decir, que tú a lo mejor, por ejemplo, me presentas ahora a un primo y yo te diría, te lo diría si me parece, te diría, tiene un aire de familia. O sea, no es que os parezcáis, pero hay un aire de familia, ¿no? Y esto del aire de familia, que es una frase hecha a que prestamos poca atención, es muy curioso, porque está aludiendo a una constelación familiar, a un grupo, a una especie de tribu dispersa, en donde tenéis cosas comunes, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un primo en Valencia que nos vemos poco, pero cada vez que lo veo, digo, tenemos un aire y de hecho, hay gente que lo ve allí y dice, he visto a tu hermano. Y entonces, esto del aire de familia significa que cada día, que ya tú, digamos, tu identidad se ha dispersado un poco y ya eres todos los de tu familia, ¿no? Ya en ti se reúnen los primos hermanos, primos lejanos, las nietas, porque estoy viendo a mi nieta, a mi nieto, y digo, ese gesto era de una tía mía ya fallecida y tal, y no ha conocido, ¿no? Y entonces ves que hay una constelación familiar que es muy curiosa y yo creo que hay un momento que debe ser en el que yo estoy, en el que yo ya no me miro, ya cuando me miro en el espejo ya no me veo a mí, sino que veo como toda la constelación familiar, mis muertos, mis vivos y tal. Y dándome vueltas a eso, pensaba, ¿cómo será esto en el mundo de los gemelos, ¿no? Fíjate. Que ahí, claro, parecido a los gemelos idénticos, ¿no? Pero esto de la constelación familiar, pensado tú, por ejemplo, si tienes hermanos a los que ves, o primos a los que ves de Navidad en Navidad, a lo mejor y tal, ¿no aprecias esto? Y dices, mira, ese gesto... Sí, pero ¿te parece? A mí me pasa esto que dice del ascensor, yo creo que pasa todavía más en la peluquería. La peluquería es como que te obligan a contemplarte durante un tiempo y rehuyes tu propia mirada. Llega un momento en que te da apuro, ¿no? Sí, te da apuro mirarte, ¿no? Sí. Porque te estás mirando. ¿Pero crees que te pasa más a medida que te haces mayor? Sí, que es una experiencia de hace poco y creo que tiene que ver con edad. Sí, porque vas viendo, por ejemplo, en mis nietos es curioso cómo yo veo gestos de familiares remotos, expresiones, movimientos incluso, o sea, que son de aire, no que se parezcan,
¿no? Digo, ¿cómo se transmite, ¿no? Qué curioso, cómo ha dado un salto de 3 o 4 generaciones, un modo de expresarse, un modo de mirarte, de hablar, ¿no? No tienes ninguna novela que esté basada en gemelos que cometen un crimen y nunca se sabe cuál de los dos lo ha hecho. No, pero tengo una novela de dos gemelos que uno se llama Juan y otro José, y los dos Millás. Y bueno, que intercambian sus identidades, porque los dos, uno de ellos es escritor y el otro que es un escritor que está harto de sí mismo, y el otro es alguien que quiere ser escritor, ¿no? Es que esto a ti te daría un juego tremendo con lo que te gusta el tema de la identidad. De repente que tuvieras un hermano que es, yo qué sé, herrador, herrero. Pues tengo una novela que se llama Volver a casa, de hace unos años, en donde se plantea el tema de la gemelinidad, que es un tema que a mí me ha gustado mucho, bueno, porque es que está en la mitología, ¿no? En todas las mitologías, además, da igual que cojas la mitología europea, que en la americana, que en todas las mitologías la gemelinidad tiene una cosa mágica, está en muchas cuestiones de orden fundacional, en fin, Roma fue creada por 2 gemelos, como sabes, y tal, y curiosamente, no sabría decirte, así como hay otras características de los seres humanos que están mal vistas, que son perseguidas, la gemelinidad siempre se toma, creo yo, como algo bueno, como algo. Y hay, por cierto, un libro, a mí siempre me interesa mucho, pero he leído, de las cosas que más interesantes he leído sobre la gemelinidad fue en una biografía de Emmanuel Carrer. Escribió su segundo libro, fíjate, una obra maestra que se llamaba Yo estoy vivo, vosotros estáis muertos, que es una obra maestra, que es la biografía de Philip K. Dick, el loco autor de la ciencia ficción que ha marcado todo el siglo XX y parte del XXI, ¿no? Y entonces en esa biografía cuenta que Philip K. Dick tuvo una hermana gemela que murió a poco de nacer porque la madre no tenía bastante leche y no se dio cuenta y no fue capaz de alimentar a los dos, ¿no? Y entonces la niña se murió, la enterraron y la vida de Philip K. Dick está muy marcada por esa gemela muerta. Muy marcada, porque además en la tumba los padres pusieron en la lápida fulanita de tal, la fecha de nacimiento y un guión con la fecha de la muerte, ¿no? Y debajo, para ahorrar costes, pensando que Finn iba a durar poco, pusieron Philip K. Dick y una rayita, y así cuando se muera solamente tenemos que añadir la fecha, ¿no? Bueno, y entonces está muy marcado. Pero es que en esa biografía Dick cuenta una historia fantástica de Mark Twain, que yo no conocía, y además yo he leído mucho a Mark Twain y jamás he visto esta referencia en ningún otro sitio, que es la siguiente, que dice que Mark Twain tenía un hermano gemelo, idéntico, y su madre, cuando llegaba tarde-noche, los metía en la bañera o en un barreño para que se bañaran mientras ella preparaba la cena. Y como eran tan iguales, para distinguirlos, le ataba a uno un lazo rosa y a otro un lazo rojo en la muñeca, ¿no? Y un día, al volver de la cocina para ver cómo iban los niños, uno de ellos estaba ahogado y las cintas se habían soltado y estaban en el agua, de manera que no se supo quién era el muerto, ¿no? Y entonces Mark Twain decía que él no sabía si era muerto, ¿no? Y entonces, claro, como hay esa identificación entre los gemelos en la mitología y tal identificación, bueno, pero en la mitología hay cosas, porque a veces los gemelos se complementan y a veces son lo opuesto, ¿no? En la noche y el día, por ejemplo, son gemelos, ¿no? Pero bueno, Mark Twain, según esto, vivió también toda la vida pensando si él era el muerto, lo cual es fantástico, ¿no? Y entonces es un mundo, bueno, en lo que nunca llegamos a saber qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Porque además nos gusta tanto la mitología que preferimos quedarnos en ella. Y luego está el mito también
de canibalismo ultrauterino. Calla. Sí. ¿Quieres saber qué es verdad y qué es mentira? Hombre, pues no sé. A lo mejor, exacto, se te desmoronan algunas teorías, ¿no? ¿Cuál es Ruth y cuál es Alba? Yo soy Ruth. Y yo, Alba. Alba. ¿Cuántos bolsos lleváis hoy? 1. ¿Un bolso para las dos? Un bolso de forma habitual. Ah, de forma habitual. Sí, porque como solemos ir juntas a casi todo, y a mí me da mucha pereza llevar el bolso. Casi siempre lo lleva ella. Pero entonces si de Y repente metemos y todo. la que no lleva el bolso se pierde, Suele llevar el móvil en la mano. el móvil. El móvil sí que lleváis dos, ¿no? Sí, el móvil siempre en la mano. Móvil 2. O sea, en el bolso van a identificación de las dos, las tarjetas de crédito de las dos, todas. Sí, eso sí. Claro, vosotras no tenéis que miraros al espejo para encontraros a una hermana, ¿no? Tenéis que mirar a vuestra hermana. Bueno, hay días que nos estamos cepillando los dientes y decimos, hostia, es que somos muy parecidas. Pero en general, o sea, es como que yo creo que has vivido con ella y no te sorprende el hecho de ver una persona igual que tú. O sea, ya esa etapa de sorpresa, digamos, ha desaparecido. Y cuando te cepillan los dientes tú estás en otra habitación y notas que alguien te está cepillando los dientes. No, eso no es así. ¿Es verdad que habéis estudiado lo mismo? Sí. ¿Es verdad que habláis siempre al mismo tiempo? Sí. Sí. ¿Cómo decidís estudiar lo mismo? ¿Pensáis que sois, yo qué sé, pues un único ente? Porque lo normal es que tengáis aficiones separadas, ¿no? Sí, lo que pasa que yo creo que el hecho de vivir cosas juntos, o si, por ejemplo, en nuestro caso, que hemos ido siempre juntas al colegio, nuestro núcleo social, por así decirlo, ha sido casi siempre el mismo grupo de amigos, las mismas aficiones más o menos, como que te redirige hacia un camino igual o parecido, en nuestro caso. Nosotras no teníamos claro qué queríamos estudiar, nos gustaban los bebés a las dos, de hecho de pequeñas decíamos que íbamos a tener una tienda de ropa de bebés, y al final decidimos estudiar enfermería para posteriormente hacer matrona, y que es lo que hemos hecho al final, pero antes de elegir la carrera yo, por ejemplo, tenía entre opciones enfermería o publicidad y marketing, porque a mí me gusta mucho el tema de la creatividad, toda esa parte, y al final decidí enfermería, de lo que no me arrepiento, pero no descarto en un futuro estudiar ese sector. Pero ahora estáis las dos haciendo lo mismo, habéis hecho lo mismo, digamos, ¿no? Sí. Tú sabes, Juanjo, que han asistido a partos. ¿Tú te imaginas esa pobre madre, lo mal que lo está pasando? Abre los ojos y ve a dos enfermeras idénticas. Una a cada lado, y dirá, dice, esto es el propofol seguro, El ¿no? propofol, veo doble. Y no hubo, no sé, un debate sobre qué estudiamos, qué hacemos. Yo es que, sinceramente, la verdad que no sé qué hubiese hecho si no hubiese hecho enfermería. O sea, yo me planteé enfermería para hacer matrona, porque sinceramente me parece la profesión más bonita del mundo, porque al final es compartir pues un momento para la mujer súper especial, y al final es ver vida con mujeres sanas, y generalmente casi siempre va todo bien. Entonces me parece una profesión súper bonita. Enfermería también me parece bonito, lo que pasa que después de hacer matrona, quizá como que enfermería me sigue pareciendo bonito, pero matrona como que lo tengo más idealizado, quizá. ¿Habéis asistido a algún parto de gemelos? Sí, hemos estado presentes, sobre todo cuando había gemelares, nos metíamos las dos, y la verdad... Un poco por experiencia, ¿no? Sí, que a la madre le hacía mucha gracia, Y de hecho hubo un parto en el que yo la dije a mi hermana, eran las 12 menos 5, y yo estaba pendiente de la hora porque dije, va a ser un gemelo de un día y el otro del otro. Ajá. Y efectivamente fue así. Y al sí. finalmente a los padres les dejaron elegir la hora, porque eso los ginecólogos no lo tenían en cuenta. Le dije yo a un ginecólogo, le dije, son de diferentes días. Y dijeron, bueno, les ponemos el día que prefieran los padres. ¿Vosotras cómo nacisteis? Por cesárea. una cesárea programada, porque mi madre tenía una cesárea anterior y entonces ya rompimos la bolsa y le hicieron la cesárea. ¿Y nacisteis al mismo tiempo entonces? Pues, Prácticamente. en realidad en una cesárea es un poco a la primera que cogen. Yo nací a las 10:32, creo, ¿no?, de la noche, y tú hay 34 y 35. Es un Déjame poco... aclarar, porque esto es radio, que están completando las frases de manera alternativa. Sí. La voz es exactamente igual, hay veces que una se para y la otra sigue hablando, y seguramente los oyentes no lo están Se distinguiendo. parecen mucho. Porque creo que Vamos, incluso, se parecen mucho, son idénticas. pues vuestros padres por teléfono será difícil también, ¿no? Nuestros padres por teléfono, mi madre hay veces que me dice, pero si esto me lo ha contado tu hermana y no sabe bien quién ha sido de las dos. ¿Cuál es la hermana, no? Claro. Pero sí que os distingue físicamente. Sí. Sí. ¿Desde siempre o ha habido un momento en el que...? Yo creo que una madre te reconoce desde el principio, igual que nuestro hermano o nuestro padre. Es verdad que igual, o sea, yo creo que al final hay gestos o ciertas personalidades que igual sí que te identifican, vamos, que es una cosa innata al final. Ahora creo que vuestras carreras se separan un poco, ¿no? Y os alejáis. Sí, pero tampoco mucho.
Fíjate cómo se miran, ¿no? ¿Cómo voy a sobrellevar esto? ¿Creéis que tenéis o que vais a tener como un síndrome de separación? O sea, bueno, yo me vine a Madrid, somos de Burgos, entonces para hacer la residencia de matrona, que en Burgos no lo hay, yo me vine a Madrid un año antes porque lo saqué un año antes y estuve ese año sin ella, que era la primera vez que nos separáramos así un año entero, cada uno en una ciudad. Y sinceramente tampoco es que fuese un drama ni nada. O sea, yo creo que nos ha venido bien también como para, no sé, desarrollarte también a nivel más individual. Pero también es verdad que la necesito a ella. O sea, no sé, es como una cosa... Es que eso es lo que te iba a preguntar, os iba a preguntar, y es una pregunta complicada, pero ¿creéis que lo que sentís entre vosotras es pues un amor entre hermanas o es algo más? ¿Hay algo ahí que no sabéis lo que es? Para mí es algo más, porque para mí todo lo que le pase a ella es más importante de lo que me pase a mí. Si a ella le pasa algo bueno, me alegro más que si me pasa a mí. Prefiero que le pase algo bueno a ella que me pase a mí. Lo disfruto el doble. ¿Y al revés? Sí, igualmente. De hecho, cuando... Y si la pasa algo malo, pues lo sufres más que la otra, yo creo. O sea, es igual que una relación de padres a hijos, que no somos madres, pero yo supongo que es un poco esa relación. Sí. Yo creo que es un poco eso, no sé. Cuando a un hijo me pasa algo malo, tú dices, preferiría que me pase a mí. A mí, claro. A vosotras os pasa eso. Sí. Si me pasa algo malo a tu hermana, te cambia. ¿Y quién es más fuerte de las dos? Yo diría que a nivel emocional, yo diría que Alba. Sí. Pero yo pienso que es más inteligente a nivel emocional ella, no sé. ¿Alguna vez habéis fantaseado con alguna travesura? Alguna vez nos hemos cambiado, hay trámites administrativos que hacemos individualmente a cada una, porque como Está una mal decirlo, pero sí. como una está en Madrid y la otra en Burgos, hay trámites que no podemos hacer sino de forma administrativa y somos y entonces exactamente va la iguales. otra. Claro, no, tenemos el pasaporte, yo tengo el pasaporte de ella y ella tiene mi pasaporte y luego cada una su DNI, entonces así. Vale. Y por eso hay que renovar el DNI, claro, da igual la foto que des, da igual, ¿no? Da todo Bueno, igual. sí, de hecho hay una anécdota curiosa que de pequeñas mi madre nos hizo unas fotos de carné y cuando fue a recogerla al centro de fotografía le dijeron que no, que solo habían salido unas porque la máquina como que había detectado que estaban duplicadas y solo estaban las de una. Yeah. ¿Y exámenes y esto? ¿No os habéis repartido un poco, ¿no? Las materias? ¿No se ha presentado una Claro. por otra a un examen? De pequeñas en el colegio una vez, pero como íbamos a la misma clase, la Era gente difícil. enseguida se chivaba. En el examen de conducir, por ejemplo, nos dividieron porque el examinador nos vio que era el mismo día y dijo que no, que el mismo día no nos podíamos examinar. Y es verdad que, por ejemplo, ella aprobó el examen de conducir más tarde y yo me planteé, bueno, pues si no lo aprueba me presento yo por ella, que soy más tranquila. No, Bien, pero bien, las bien, oposiciones ya sí es verdad que también te separan por el hecho de ser gemelo porque dicen, bueno, estas se van a copiar porque son gemelas y siempre nos ponen como cada una en una punta. Claro, pero si es una posición a la que solo se presenta una, pero la otra se la ha preparado mejor porque es otro día, se puede ir la otra, nadie se va a dar cuenta, salvo Sí. por la huella dactilar, es lo único que es diferente. Sí, eso Totalmente. ¿Y tenéis novio? Madre mía. No, No. Y fíjate que yo creo que eso es una de las cosas como que conoces a alguien y como que te cansas rápido porque como tienes a tu hermano es como que lo comparas constantemente y como que piensas que nadie va a llegar al punto de tu hermano, desde luego. Ya. ¿Y pensáis que lo vais a tener o es algo... O sea, quiero decir, ¿es algo que va a pasar, creéis? ¿O hay un vínculo ahí tan estrecho que os va a o costar sea, más? yo a lo creo mejor? que a nivel general en la sociedad la gente se siente bastante sola, yo lo digo por mi círculo de alrededor, y hay gente que está con gente pues por no sentir ese sentimiento. Yo quizás ese sentimiento no lo he tenido nunca porque sé que siempre la tengo a ella, entonces el día que esté con una persona que me llene de verdad, pues adelante, o sea, no es algo que puedas decidir, depende, siempre las circunstancias cambian y te pueden hacer variar de ¿Y opinión. podríais tener uno como Evoso? ¿Uno solo? No. No. Como Evoso. No, porque en realidad luego nosotras, aunque nos parezcamos mucho de personalidad, Tenemos diferentes gustos. Ah, sí. creo Sí. que somos diferentes, sí. O sea que si nos conoces, sabes quién es una y quién es la otra. Ya. Va a ser muy interesante ver cómo evoluciona esta relación y estas dos vidas. Joaquín y Herminio Tribaldos tienen 47 años. Son ingenieros informáticos, porque también han estudiado lo mismo. Joaquín y Herminio están en algún pueblo de Cuenca. ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Los dos ingenieros informáticos, ¿no? Exacto. Así es. Y los dos también por consenso, no hubo discusión. Y así es, así es. Yo creo que lo que Así ha contado es, sí. Alba y su hermana hace un resumen de lo que os podemos contar nosotros, porque es que es exactamente la misma película. Al milímetro. Al milímetro. Exactamente al milímetro. Si nos preguntas las mismas preguntas que les has hecho a ellas,
Vamos a contestar exactamente lo mismo que han ido contestando ellas en cada una de las preguntas. Lo que pasa es que ellas, Es increíble. escuchándoos a vosotros, igual ven su futuro, porque vosotros ya tenéis bastante más edad que ellas, Sí. y seguís absolutamente juntos, pero juntos, ¿no? Sí, además Sí, nosotros estamos sí. casados y tenemos hijos. Sí, pero seguimos... ¿Pero vivís en la misma casa muy unidos. todos? No, Bueno, bueno, sí, en- sí y en no. Madrid. Nos explicamos. A ver, vivimos en Madrid, pero mi familia, por cuestiones laborales, pues viven aquí en el pueblo, en la Alberca de Záncar, aquí en Cuenca. Entonces, entre semana, mi hermano Joaquín con su familia vive allí en Madrid y yo vivo con ellos. Y los fines de semana, pues vengo aquí con mi familia. Entonces, podríamos decir que es un mix, pero bueno, podríamos decir que sí, que vivimos juntos. Habéis llegado a un acuerdo para satisfacer las dos cosas. ¿Y quién es más, quién es el informático más brillante de los dos? Pues tal vez Bueno, Herminio, pues- pero bueno, no sé. Igual, ¿no? Empezamos Igual, juntos a estudiar, hicimos la carrera universitaria juntos. Que, por ejemplo, lo que decía Alba, ¿no? Que te alegras lo que le pase al otro más que si te pasase a ti. Por ejemplo, cuando estabas estudiando, una asignatura no la dábamos por cerrada, mientras que uno no la aprobaba, ¿vale? Mientras que los dos no aprobábamos. Siempre, si en alguna ocasión alguno suspendía, que bueno, no se daba mucho el caso, pero si alguna vez quedaba algo ahí pendiente, aunque yo la tuviese aprobada, era como que quedaba ahí una cosa pendiente para olvidarte pasar página. Ya. O sea que siempre Oye, estás oye, muy pendiente del otro. Y esta cosa que, no sé, yo supongo que pertenece más a la mitología que a la realidad, pero bueno, como se dice tanto, de que tú, por ejemplo, Joaquín está en Cuenca y Herminio en Valladolid, y a Herminio le duele una muela, Joaquín lo sabe. No. No. Lo sabes porque hablamos Qué por pena, teléfono, no le pero rompas ese mito, hombre. Eso yo creo que es Hombre, un ten mito, un poco de caridad. Claro, decir hombre, por un decir que sí. escritor. Pero es cierto que en muchas ocasiones, si él se pone enfermo porque se resfría o algo así, a los próximos días le toca al otro. No sé si es porque al estar juntos te Claro. contagias, pero es cierto que en muchas ocasiones a los pocos días lo ves venir tú. Ya, me estoy preguntando si tendrán el mismo sistema inmunológico. ¿Les hacen un análisis de sangre y saldrán los resultados idénticos? ¿Se han comido más o menos lo mismo? Claro, hombre, si viven sobre todo en un medio ambiente semejante y se alimentan igual y tal, y son... Pues, Claro, pero es que los dos Sí. estudiasteis juntos también, los dos habéis acabado haciendo lo Sí. mismo, los dos Sí. de pequeños tocabais en la banda municipal, pero uno el saxo y el otro Sí, el trombón. Ahí he visto una disonancia, ¿eh? hombre, para complementarse. ¿eh? Bueno, es que Sí, eso ahí fue, al final... ahí fue un pequeño error. O sea al final que... coges el o- instrumento que te asignan, o ¿no? sea que por dejarlo bien claro, la comunicación telepática, nada, ¿no? Que no seas No existe. No, lo que pasa es que Hombre, como nos entendemos actuamos- mucho. Sí. Yo creo Nos que entendemos disimulan. mucho O sea, al mirarnos, claro, pero no, tanto como telepatía, no. yo creo que disimulan, porque las dos hermanas que tenemos en el estudio están poniendo caras como de decir, no se enteran estos dos, tú y yo, quiero decir, ¿no? Sí, sí. No se enteran. Vosotras Es una comunicación relación telepática tampoco. diferente, es una relación especial, ¿no? Nosotros tenemos una hermana que la queremos muchísimo, Sí. pero la relación no, No es es lo mismo. igual. No Bueno, es es cierto igual. que es 12 años más joven que nosotros, Sí, entonces hay una distancia ahí de edad que también te diferencia, ya. pero la relación no es exactamente igual, es algo diferente, completamente. Ya, Sí, sí. ¿Vosotras habéis hecho la prueba alguna vez de decir, voy a hacer con mi mente que mi hermana coja ese bolígrafo? No, A- no a lo ver hemos si hecho, funciona. pero yo, eso que han dicho de que a veces pienso que le ha pasado algo a mi hermana, lo he pensado y llamo a mi madre y me ha dicho, sí, tu hermana se encuentra mal. Eso no sé por qué es en diferentes ciudades sin saber absolutamente ¿No ves nada. tú? ¿No ves tú cómo existe? Ah, no, tienes ahí algo donde rascar. algo Venga, hay. te lo doy, Juanjo. En Radio Zaragoza, están Sonia y Carmen Gutiérrez, tienen 51 años. Adivina qué. Gemelas. Las dos funcionarias. Ay, funcionaria. Además de gemelas. Sonia y Carmen, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Vosotros recordáis cuando empezasteis a pensar, a ver qué somos de mayores, vamos a ser funcionarias? Pues es que como nos gustaba más o menos lo mismo, las dos somos muy de letras, la verdad es que tampoco tuvimos mucha duda a la hora de elegir carrera, y luego la vida nos ha ido llevando un poco que hemos estado siempre juntas. Ya.
Pero ahora en el trabajo también. Sí, estuvimos 10 años en un despacho, también de casualidad entramos las dos, decidimos estudiar oposiciones, aprobamos las dos a la vez, estamos en diferentes departamentos, en el mismo edificio, con lo que nos siguen confundiendo todos los días, nos pasa alguna anécdota. Y bueno, pues nuestra vida es totalmente paralela. En el capítulo este de, iba a decir, pequeños delitos que hayan prescrito, vamos a llamarlo pecados veniales, ¿recordáis alguno que hayáis cometido? No, porque siempre hemos estado juntos, entonces nunca hemos tenido la posibilidad de cambiarnos una por la otra. Claro. Ya. Siempre. El examen de conducir el mismo día, la oposición el mismo día, entonces claro, Ya. siempre las dos juntas. Y cuando os miráis la una a la otra, ¿veis a la otra o os veis a vosotras? Es un poco mezcla. Mi hermana una vez dijo una frase muy... tener una gemela es como cuando tu cerebro no puede pensar, pues porque estás superada por la situación, y tienes otro cerebro que piensa. Entonces, es que es como si fuera yo misma. Ya. No sé si alguna vez habéis fantaseado, alguno de vosotros, de los 6, con ser el otro, por lo que sea, aunque seáis muy parecidos, a lo mejor, yo qué sé, pues porque tiene una cualidad emocional que a vosotros os gustaría tener. Yo es que creo que Nosotros sería lo mismo. Bueno, el otro, en alguna ocasión vas a algún sitio en nombre del otro, ¿eh? Alguna vez lo hemos hecho. El trámite administrativo que comentaban antes, ¿no? Ya. Pues, Este es un puede ser clásico, con ¿no? algún- El de tiene que Sí, ingresar sí, en sí. prisión y va el hermano, entonces se dan cuenta de que es el hermano y hay que sacarlo, ¿no? Esto ya lo sabéis. Pero entonces para vosotros y para vosotras, ¿qué es un espejo? Para mí un espejo, pues un sitio en el que te ves reflejado a ti mismo. Yo sí que creo que tenemos identidades diferentes. Lo que pasa que cuando te ves igual sí que piensas, joder, yo me siento una afortunada de tener otra persona, aparte de que se parezca físicamente a mí, que quizás es una desventaja, porque a los gemelos creo que algo que nos molesta un poco es que nos definen por personalidad, porque la gente no te conoce y te dice, pues es que tu hermana es más simpática que tú, porque tu hermana me saluda y tú no. Y es como, pues es que igual ella te conoce y yo no. Entonces creo que es quizás, aparte de las apariencias, de las diferencias físicas, que siempre te van a decir, pues la una es más alta, ¿cuánto pesa? Nos han llegado a preguntar eso, ¿cuánto medís, cuánto pesa? Que son Sí, en el preguntas un ascensor poco- del hospital, como si fuésemos un escaparate, que a mí eso me sienta fatal, sinceramente, porque yo no voy a una persona y le digo, pues tú tienes la nariz así, ¿sabes? Pero, o sea, lo peor de ser gemelo, lo peor para mí es la comparación. O sea, que yo, sinceramente... La comparación psicológica para mí, porque de física es obvio que al ser parecido te van a comparar, pero la comparación psicológica, Ya. tú nunca defines, ves a una persona y le dices, pues tú eres tímido o eres más antipático que tu quién. hermano. Que, Claro. Ya. Oye, y algunos de los 6 que estáis ahora mismo en antena, ¿os habéis interesado en ser gemelos por el asunto de la gemelidad desde el punto de vista de la mitología, en fin, de todos los personajes de la mitología que han sido muy importantes? ¿Habéis estudiado alguno? Siempre, Andy? o sea, siempre te comentan, pues Rómulo y Remo, yo creo que Sí. es el principal, ¿no? Que vas allí a Más Segovia conocido. y siempre desde pequeñito en las excursiones del colegio. Y tu madre te hace ahí la foto. Sí, pero es verdad que, o sea, tampoco en profundidad conozco... Pero digo, ¿hay algunos gemelos o algunas gemelas de la historia que os hayan llamado la atención, con los que os identifiquéis más, o de la historia o de la mitología? Yo creo que no es especialmente. No, nosotros no. De los que son muy parecidos, a lo mejor con algunos sí que te sorprende o lees alguna historia, intentas comprender un poco lo que tú sientes y a lo mejor la gente no lo entiende. Nosotras, por ejemplo, sí que tenemos telepatía a veces. Pues claro, dices, ¿No ¿cómo esto? no han estudiado más esto? Ya, ¿cómo no? ¿Tú crees que se ha estudiado un poco en el asunto Sí. de la gemelidad? Le Yo acabas de creo dar que un sí. hueso y lo va a morder. Pero vosotras sí tenéis telepatía. Sí, tenemos bastante telepatía. Bastante, por ejemplo. Pon un ejemplo. Pues por ejemplo, despertarnos a la misma hora por la noche, eso nos pasa muchísimas veces. Sí. ¿Vivís separadas? Sí, vivimos cerca del mismo barrio, pero separadas, sí. En el mismo barrio separadas. O sea, este es el clásico, perdona, esto en cine es el clásico, envías un texto a tu hermana, dices, ¿estás despierta? Y tu hermana dice, por supuesto. Claro, ¿No? sí. Eso nos pasa. Se puede ver en Twitter, además. Se puede ver en Twitter. Sí, Ah, claro, porque Lo tuiteáis escribimos. despiertas a la misma hora. exactamente. ¿Y os cansáis a la misma hora? Sí. ¿Y alguna sí. cosa así más espectacular de telepatía que os haya ocurrido a lo largo de la vida? Hombre, lo que ha dicho uno de ellos de encontrarte mal y decir mi hermana está mala, Sentir. eso, Ya. en los partos, por ejemplo, que las dos tenemos 2 hijos cada una, pues Ya. ¿Te va a hablar con ese material, Juanjo, o ya podemos parar? No, ya. ¿O puedo parar? ¿Vosotras estáis casadas y tenéis niños? sí, Sí. estamos- ¿Tenéis hijos? Sí.
¿Y cuando los niños eran pequeños y veían a la tía que era idéntica, igual a su madre, ¿qué producía eso? Las dos mayores, que se llevan 8 meses, la una y la otra, sí que llamaban a las dos mamá. Sabían que la otra no era mamá, pero era también las dos mamá. éramos mamá. Ajá, Sí, qué en bueno. nuestro caso, los nuestros cuando han sido más pequeños siempre han dicho tengo 2 papas. ¿Y os gustan las series de televisión o los programas donde de repente salen unos gemelos? A mí me gustan mucho los que rompen las cocinas. Y Sí, Sí, me encantan. Sí, ¿Os claro. encantan? Sí. Siempre que veo un programa relacionado con gemelos, me apasiona. Sí. Es que es como uno de los nuestros, ¿no? Sí, nosotros teníamos una asociación que existe a nivel de todo España, yo creo, a nivel de Castilla y León, de Madrid, de parto múltiple, que se hacían reuniones pues iban todos 2, 3, 4 cuatrillizos, había incluso cuatrillizos, y eran quedadas como para que... Es súper curioso porque al final conoces gente de otros ámbitos porque cada padre trabaja en un ámbito diferente, luego las madres se pasaban la ropa de unas a otras, solicitaban ayudas porque pues son 2 de golpe. Qué bueno. Y a mí me apasionaba escuchar a los niños más pequeños, sobre todo lo que te decían de, pues es que no me gusta que me separen en el colegio de mi hermano. Me parece súper chulo. Juan José Tellería, secretario de la Asociación Española de Genética Humana, responsable de la consulta de genética clínica en el Hospital Clínico de Valladolid. ¿Cómo estás, Juan José? Buenos días. Buenos días, estoy entretenidísimo escuchando. Claro, tú nada de lo que has escuchado aquí te ha sorprendido, ¿no? Bueno, no, pero no por la genética, sobre todo porque mis 2 mejores amigos de la infancia eran gemelos y efectivamente estoy seguro de que dirían lo mismo que están diciendo. Vale, te va a preguntar Juanjo por la telepatía. Si quieres nos lo quitamos de en medio ahora al principio, que ya Vale. podemos seguir, ¿no? Pero pregúntale. Me parece oportuno, me parece bien. Oye, ¿y esto de la telepatía entre gemelos, Tellería? Vamos a ver, es que la telepatía, hasta donde a mí se me alcanza, que igual ese tema se me escapó, pero no está demostrada. No está demostrado. Entonces, yo, desde mi punto de vista, quiero decir que yo, como genetista o como médico, no puedo decir que la telepatía exista, con lo cual que exista entre gemelos tampoco, pero no dudo de que hay una relación muy especial entre ellos, y el hecho de que se levanten a la vez, pues a lo mejor lo que tienen son biorritmos muy parecidos. Eso sí. Biorritmos parecidos, claro. Yo decía antes, supongo que el sistema inmunológico que llevan de fábrica es muy similar, pero se va separando con las condiciones. Claro, vitales, ¿no? porque en ese sentido también, porque la predisposición a enfermedades, también las infecciosas, también tiene una base genética. Y tiene una base medioambiental, pero teniendo en cuenta que los gemelos tienen los mismos genes y además han vivido, como han comentado precisamente ellos, juntos y están siempre juntos, pues también los estímulos inmunes que han padecido, que han sufrido durante toda su vida son muy similares, el background genético, el background inmunológico es el mismo, entonces es razonable, muy razonable, que la predisposición a enfermedades sea la misma, con lo cual si uno se pone enfermo, el otro se ponga enfermo a continuación, pues probablemente, además de que están juntos y se contagian probablemente el uno al otro. Creo que lo han dicho los hermanos ingenieros, que no sé de dónde eran. Oye, Tellería, pero yo creo que con esto siempre hay una confusión. Yo cuando yo tengo confusión siempre digo hay confusión. Vamos a ver, los gemelos univitelinos que se llaman, que son los idénticos, proceden de un solo óvulo, ¿no? Sí. Pero, sí, yo creo pero que también, mejor que univitelinos, que se define, que quiere decir que tiene un solo saco vitelino, el término más correcto es decir monocigóticos, es decir, que proceden de un solo cigoto. Vale, bueno, pero proceden de un solo óvulo, ¿no? Claro, Oye, de un solo perdona, óvulo fecundado, efectivamente, sí, que es lo que es un cigoto. Pero ¿es un solo óvulo fecundado por un solo espermatozoide? Habitualmente sí, hay alguna circunstancia absolutamente excepcional en que puede no serlo, pero lo normal, con mucha diferencia, es que sea un óvulo fecundado por un espermatozoide que por razones que no conocemos, en algún momento, en las primeras fases del desarrollo, se escinde en 2 y cada uno de ellos toma de nuevo su camino y emprende el camino de la génesis de un individuo completo. O sea, y se convierte en 2, siendo un solo óvulo. Uno es clon del otro, básicamente uno es un clon del otro. Claro, pues son idénticos. Preguntas tontas sobre gemelos que te tengo que hacer, Juan José. No hay preguntas tontas, ¿eh? Si Picasso hubiera tenido un hermano gemelo, ¿sería un genio? Yo lo dudo. Si un hermano de Juan José Millás hubiera tenido si Juan José Millás hubiera tenido un gemelo, hubiera escrito El Mundo y habría ganado el Premio Nacional de Narrativa. Pues a lo mejor sí, por telepatía, según él. No lo creo. Yo creo que, es decir, yo creo que los genes
en esencia, yo creo que lo que nos confieren son unas potencialidades. Y el entorno y las circunstancias, la vida que hace uno, las decisiones propias que toma cada cual, hacen que uno vaya tomando un camino y otro, como están comentando ellos. Efectivamente, sí es cierto que han tomado todos el mismo camino. Claro, pero pueden, no, sí han tomado el mismo camino, pero no son lo mismo. Y de todos hay cientos de ejemplos que no. Hay un montón de famosos. Yo creo recordar que Julieta Venegas, por ejemplo, tiene una hermana gemela. Sí. Creo, por ejemplo. Sí. Entonces, quiero decir que no necesariamente. Lo que sí es cierto es que si asumimos que uno es lo que es porque tiene los genes que tiene, entonces tendríamos que asumir que uno no tiene ni mérito ni culpa de lo que hace, serían sus genes, ¿no? Yeah. Si la genética es idéntica, imagínate que Ruth comete un crimen y las dos dicen yo soy Alba y la única prueba que hay en la escena del crimen es una prueba genética. Sí. ¿Qué hacemos? No, eso puede resolverse. Es decir, si lo hubieran hecho hace 10 años, igual no. Pero desde hace 10 años sí, porque es que ya desde el inicio del cigoto, cuando en las primeras divisiones del cigoto, en la formación del embrión, se producen pequeñas mutaciones que hacen que uno y el otro no sean absolutamente idénticos. Tenga en cuenta que tenemos 3.200 millones de letras en nuestro genoma y cada vez que se hace una copia se comete algún pequeño error, alguna pequeña diferencia sobre la de partida. Es como cuando uno hace fotocopias. Entonces, esos pequeños errores o diferencias, cambios que se producen en las primeras fases del desarrollo embrionario de cada uno de los dos gemelos son diferentes. Y eso, hoy que podemos secuenciar el genoma humano completo con relativa facilidad, nos puede permitir comparar el genoma de uno y el de otro y encontrar esas diferencias que se produjeron en las primeras fases del desarrollo. Entonces, lamentablemente, siento decirles a los gemelos que no pueden matar. Que eso no es posible. Eso está descrito, en cambio, ese dilema en la novela esta, creo que es El tercer gemelo, de Ken Follett, ¿no? Sí. Que cuenta un poco esa historia. Y mientras contabas esto, tengo que decirte, Juan José, que Ruth y Alba se miraban como diciendo, teníamos que haberlo pensado antes. Teníamos que haber nacido antes. No sé, teníamos que haber pensado antes deshacerse de no sé quién. No quiero preguntar. A lo mejor del jefe de servicio, no sé. Oye, me da, no sé qué, acabar una nota tan trágica, pero claro, el fallecimiento de un hermano gemelo, Juan José, tú habrás visto algunos en tu carrera, tiene que ser muy doloroso para el otro, ¿no? Yo he conocido uno, pero no en mi carrera, en mi vida personal, y bueno, sí, efectivamente, esos dos amigos que yo te comentaba, que son mis mejores amigos de la infancia, sin duda ninguna, hace pocos años falleció uno de ellos, y la verdad es que sí, bueno, es duro que se muera un hermano, es siempre muy duro, pero que se muera un gemelo, si yo recuerdo, procuré estar cerca del otro, porque sí es cierto que lo vive de una manera muy, muy, muy especial. Eso es muy cierto, porque el gemelo, pero eso no es cuestión de genética, el gemelo yo creo que es una cuestión psicológica, como han explicado perfectamente todos ellos, ¿no? Es una especie de alter ego que uno tiene toda su vida adelante, y podría ser yo, lo que comentabas tú sobre Mark Twain, ¿no? Entonces, bueno, cuando se muere supongo que es inevitable también pensar, podría ser yo, ¿no? Y además me falta mi compañero de siempre, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que eso sí que es muy duro, pero yo digo, no a título personal, no como experiencia profesional, sino como experiencia personal. Sí, efectivamente fue una situación muy, muy especial. Juan José Tellería, que es secretario de la Asociación Española de Genética Humana, responsable de la consulta de genética clínica en el Hospital Clínico de Valladolid. Gracias, Juan José, un abrazo, cuídate. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. Y a vosotros 6, mil gracias por contar vuestra experiencia. Supongo que la habéis contado muchas veces con amigos, pero no sé si tan en público, lo habéis hecho alguna vez, así que mil gracias. Y ya sabéis, cuidado con los delitos que os van a pillar. Sonia Gutiérrez, Carmen Gutiérrez, Joaquín Tribaldos y Herminio Tribaldos, Ruth Hernando y Alba Hernández. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego, Juanjo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.